Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera USO. Hoy nos acompaña en nuestro programa el vicepresidente de la Junta Directiva Nacional del Sindicato, Edwin Palma, con quien estaremos hablando sobre la 106 conferencia de la Organización Internacional del Trabajo. Él estuvo allí presente. Edwin, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Buenas tardes, Lina, y gracias por la invitación. Bien, entrando en materia, Edwin, ¿cuál es la experiencia de haber participado esta vez nuevamente en esta conferencia de la Organización Internacional del Trabajo? ¿Qué quejas llevó allí el sindicato? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo es el foro más grande del mundo en la que se discuten los asuntos del trabajo. Es el único foro del mundo en el que participan gobiernos, empresarios y trabajadores y en la que se discuten todos los temas laborales del planeta Tierra. Esta vez que participamos como Unión Sindical Obrera, fuimos fundamentalmente a dos propósitos fundamentales. Uno, hacerle seguimiento a las quejas que tiene la USO, obviamente acompañadas de nuestra central, una que interpusimos hace 2 años, que fue la última vez que también visitamos, por actos sistemáticos de persecución sindical del gobierno colombiano a través de las empresas petroleras colombianas contra la USO. Por ejemplo, en el caso de Ecopetrol, por más de 1.200 peros disciplinarios, por despidos injustificados de dirigentes sindicales, cosas, por ejemplo, como Halliburton en su momento, que sancionó a los trabajadores por portar el logo del sindicato, persecución sindical, por ejemplo, en la Ecodiesel, que redujeron al sindicato en un 80%. Entonces se armó toda esta queja y se presentó hace 2 años al interior del Comité de Libertad Sindical. También viene rodando en el Comité de Libertad Sindical una queja por el derecho a la negociación colectiva en materia de pensiones. Fuimos a hablar con los miembros del Comité de Libertad Sindical, a enterarnos cómo iba el tema. Es un tema bastante complejo, muy difícil, es decir, que no hay muchos avances significativos como los trabajadores del país quisieran, pero bueno, era importante ir a hacerlo. Y lo otro era hacer todo lo posible para que Colombia fuera vigilada por la Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones de OIT. Se hizo el lobby con las organizaciones sindicales internacionales, con nuestra Central Sindical para las Américas, la CCA, con la Central Sindical Internacional, la CCI, que es donde hacen parte nuestras centrales colombianas, para que Colombia fuera vigilada. Es decir, para que Colombia fuera incluida en esa lista negra de OIT, pero obviamente por decisiones políticas no solamente excluyeron a Colombia, sino también a Brasil, que está hoy en retroceso en sus derechos laborales, producto del ascenso al poder del gobierno de derecha que encabeza Michel Temer en Brasil. Entonces, sin embargo, pues allí estuvimos participando, haciendo lobby en favor de los trabajadores de nuestros afiliados y en general de los trabajadores colombianos, al lado de nuestros compañeros representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, y pues esperamos participar en 2 años próximamente, que es el centenario del nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo, esa importante institución, como lo he dicho yo, como los Juegos Olímpicos del Trabajo a nivel mundial, donde a través de ellos hemos podido lograr la ratificación de convenios internacionales en favor de Colombia, el reintegro de despedidos como se logró aquí hace algunos años en la USO, y la modificación de normas laborales en beneficio de los trabajadores colombianos. Bien, ustedes en el marco de esta conferencia tuvieron la oportunidad de reunirse con el representante del Comité de Libertad Sindical de la OIT. Uno de los temas que allí se trataron fue el de persecución sindical y el de derecho a huelga. ¿A qué compromisos llegaron en esta instancia? Nos reunimos con representantes del Comité de Libertad Sindical y abordamos el tema de negociación colectiva sobre pensiones, que ya lo mencioné. La idea es, en el marco de esta conferencia, presentar una queja por violación del derecho de huelga en Colombia, pero es una queja que queríamos revisarla en el contexto mundial, porque desde el año 2012 los empresarios en la OIT, al interior de la Comisión de Aplicación de Normas y Recomendaciones, vienen bloqueando el derecho de huelga a nivel mundial. Ellos sí están unidos para bloquear ese mecanismo que tienen los trabajadores para reivindicar sus derechos. Y nosotros queremos presentar una queja contra el gobierno colombiano, contra el Estado colombiano, por no tener una ley que reglamente y permita el ejercicio del derecho de huelga. 3 casos fundamentales hoy existen en Colombia
o 4, incluyendo el de la USO. Uno sin tracerromatoso, está siendo víctima de llamados a descargos, despidos en contra de los dirigentes sindicales por una huelga declarada ilegal, con normas colombianas que riñen los principios sobre libertad sindical. Sintravidiricol, igualmente, y Sintrapaz del Río. Esos 3 casos queríamos llevarle una queja, pues la vamos a presentar en lo que queda, la presentamos en lo que fue la conferencia, y ahí también va el tema del abuso. Es decir, nosotros tenemos derecho de huelga, pero en el papel, porque no se ha podido desarrollar legislativamente como lo ordenó la Corte Constitucional hace 3 años ya en la sentencia C796 del año 2014, en la que se ordenó al Congreso legislar para permitir el derecho de huelga en favor de los trabajadores petroleros. Y revisamos el tema de actos sistemáticos de persecución sindical, ya la asignaron radicados, pero el gobierno no ha contestado la queja conforme debió haberla contestado, y llegó allá a excusarse diciendo que por el paro de los trabajadores del ministerio no había podido contestar en tiempo. Cuestión obvia que es mentira por parte del gobierno colombiano, y esperamos seguir haciendo seguimiento a estas quejas, no solamente a estas, sino a todas las quejas del movimiento sindical colombiano que nos permiten avanzar en derechos laborales al interior de nuestro país. Precisamente el panorama de los trabajadores en el país, ¿cuál es? Nosotros seguimos siendo, la Central Sindical Internacional publicó el índice global de países que más vulneran derechos laborales, seguimos dentro de los primeros 10, es decir, que el panorama nuestro no es nada fácil. Las cifras, obviamente, que presentó la Escuela Nacional Sindical al inicio de este año nos dejan ver que estamos todavía en condiciones difíciles, una informalidad que bordea el 70%, una tasa de sindicalización todavía del 4.5%, cobertura de negociación colectiva que no supera el 3%, es decir, las tasas siguen siendo bastante irrisorias. Colombia quiere entrar a la OCDE, está rogándole a la OCDE que lo reciba, pero no cumple ni siquiera los estándares en materia laboral de este tipo, que establecen pues mayores tasas de sindicalización, mayores coberturas de negociación colectiva, y pues todo está al orden del día. Nosotros nos hemos puesto a que entra la OCDE exigiendo el cumplimiento de estas mínimas recomendaciones de esa organización, pero al parecer todo está dado para que Colombia entre en próximo mes de noviembre, que va a volver a insistir en la solicitud, y pues el panorama de los derechos de los trabajadores sigue siendo ínfimo, más con una escasa correlación de fuerza, un movimiento sindical atomizado, el 4.4% de los trabajadores sindicalizados en más de 6.000 sindicatos, divididos en todas esas centrales, en muchos sindicatos de papel, amenazados por el contrato sindical, por la tercerización laboral ilegal, por los pactos colectivos, con negociación colectiva en el sector público, donde hay paros que ya se han extendido por más de 30 días. Por fortuna podemos cerrar la semana con un acuerdo en FECODE, que ya pues permite la normalidad en este gran sector del movimiento sindical colombiano. Pero el hecho de que hoy los trabajadores estén movilizados en las calles haciendo huelgas para reivindicar sus derechos demuestra pues que estamos en dificultades laborales, y que la única forma de reivindicarlos es a través de la huelga. Por fortuna, y en esto tenemos que destacarle al proceso de paz, y es que estas grandes movilizaciones y estos grandes paros que no se habían dado en los últimos años no han podido ser tildados de que han estado infiltrados por la guerrilla, y eso se lo debemos al proceso de paz. Es decir, que ese proceso de paz le va a dar la confianza y la tranquilidad a los colombianos de que quienes salimos a protestar, a hacer huelgas, a reclamar nuestros derechos, estamos revestidos de la legalidad, de la legitimidad, y estamos en el civilismo reclamando transformaciones sociales. Ojalá ese poder de movilización que se extendió por más de un mes en todo el país, a través de los trabajadores estatales, de las comunidades petroleras, de los trabajadores que están en negociación colectiva, lo podamos convertir en poder político. Es la única forma de que esas reivindicaciones se conviertan en transformaciones sociales permanentes, porque nos estamos dando cuenta que lo que nos tiene mal es el modelo económico que nos gobierna. Bien, teniendo en cuenta todas estas denuncias que se realizaron ante la Organización Internacional del Trabajo, ¿cuál es el camino que le queda a los trabajadores, especialmente del sector petrolero? Nosotros tenemos que seguir creciendo, es decir, el reto que tiene la Unión Sindical Obrera, y queremos hacerlo así en la próxima Asamblea Nacional de Delegados, es crecer. Nosotros no tenemos otro camino sino crecer, ser al interior de Ecopetrol el sindicato mayoritario, es decir, ser más de la mitad de los trabajadores al interior del sindicato,
seguir siendo, porque lo somos, el principal sindicato, la mejor opción de sindicalización de los trabajadores petroleros del país. Ya tenemos presencia en más de 23 empresas del sector petrolero con convenios colectivos. Pero no solamente eso, estamos discutiendo, esperamos concluir positivamente, yo estoy convencido de que eso es necesario, la necesidad de que nos unamos los trabajadores petroleros, los trabajadores del carbón, los trabajadores de la energía eléctrica, los trabajadores del níquel, los trabajadores del acero, en una gran poderosa máquina sindical mineroenergética para combatir esa locomotora mineroenergética del gobierno de Santos. Y eso lo podemos hacer si nos unimos. Si seguimos así dispersos, pues cada quien con sus conflictos, nos van a seguir cascando individualmente, y la única forma es pensarnos de que podemos hacerlo a través de un sindicato minero energético. Ojalá que esa discusión al interior de la máxima autoridad del sindicato, de nuestro sindicato, termine como ya terminó en la Asamblea Nacional de Delegados de Sintracarbón, positivamente, todos convencidos de que el camino es la... Bien, es la forma pues como la organización sindical a través de su vicepresidente Edwin Palma y su presidente César Eduardo Loza, quienes estuvieron allí en Ginebra presentes en la conferencia número 106 de la Organización Internacional del Trabajo, expusieron todos estos casos emblemáticos y el difícil panorama que atraviesan hoy los trabajadores en Colombia. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestro programa Semanario Obrero. Hágase bachiller en corto tiempo en el Colegio de la Unión Sindical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Regresamos al informativo de la clase obrera. Estábamos hablando de la asistencia que tuvo, la participación que tuvo la organización sindical en la conferencia número 106 de la Organización Internacional del Trabajo, donde contó con la representación de su vicepresidente Edwin Palma, César Eduardo Loza, presidente, y nuestro secretario de Derechos Humanos, Rodolfo Vecino. Bien, vamos a hablar ahora, Edwin, de Escalafón. ¿Cómo va ese tema? ¿A qué acuerdo han llegado la USO con Ecopetrol y si hay pues un acuerdo? Pues estamos muy cerca, es decir, después de 3 años de haber acordado el esquema del escalafón convencional, que se acordó el 22 de agosto del año 2014, dijimos que en 90 días tendríamos el nuevo escalafón, es decir, en el mismo 2014 ya han pasado ya 3 años y hasta ahora ya estamos muy cerca. Creemos que haciéndole unos ajustes muy pequeños que ya estamos revisando en el transcurso de esta semana que viene, el 27 de junio estaríamos firmando ese acuerdo para empezarlo a aplicar a partir del 1 de julio de este año. Es un acuerdo que creemos muy positivo, que es un acuerdo que, a pesar de la escasa correlación de fuerzas que tenemos al interior de la base de los trabajadores directos de Ecopetrol, nos va a permitir avanzar, es decir, romper los techos, que la gente está topiada en sus niveles salariales, que pueda seguir ascendiendo al interior de la empresa, sobre la realidad que hoy tenemos. ¿Qué realidad? De que ya no tenemos un plan excepcional de pensiones, sino que nos toca trabajar hasta los 62 años, es decir, hasta el sistema general de pensiones, y eso implica pues que los trabajadores tienen derecho a seguir creciendo. Cerrado este capítulo, creo que debemos concentrarnos en mirar cómo empezamos a trabajar en el otro grupo de trabajadores, es decir, con esto cerramos un capítulo para 2.630 trabajadores, nos quedan casi 7.000 trabajadores de la mal llamada nómina directiva que hoy están estancados, que no tienen criterios de movilidad en el escalafón, que desde que los ubicaron ahí están quietos, y creo que esta organización sindical, si se aspira a ser la organización sindical mayoritaria del interior de Ecopetrol, tiene que empezar en esa clase, en ese grupo de trabajadores que son muy significativos, que son importantes para la empresa y que obviamente son necesarios para la organización sindical poderse posicionar al interior de la empresa. Bien, para colocar un poco más en contexto a todos nuestros televidentes, porque no solamente nos ven en la parte del sector petrolero, sino en todos lados, ¿qué es esto pues del escalafón y cuál es ese trabajo que hace la organización sindical? El escalafón es un mecanismo que hay al interior de Ecopetrol, lo que hemos acordado a través de la negociación colectiva, para que los trabajadores crezcan, tengan un crecimiento personal, profesional y obviamente económico al interior de la empresa. Este escalafón luego tendrá que ser revisado también para trabajadores tercerizados,
No sabemos, pues ni siquiera nos hemos imaginado cómo vamos a hacer para homologar cosas al interior de los trabajadores tercerizados, pero serán discusiones que tendremos que abrir al interior de Ecopetrol. Y esperamos pues que este tema, que era uno de los temas sensibles que llevaba 3 años ahí trabajando, pues nos permita abordar otros temas. Nosotros creemos que hay temas que están ocurriendo en el país que ameritan posición política por parte de la organización sindical. Por ejemplo, el tema de la explotación petrolera o de la explotación minero-energética, particularmente la explotación petrolera, y queremos ser parte de ese gran debate que el país necesita sobre el tema. Entonces vamos cerrando temas gremiales. Después de creemos que podemos abordar unos temas de pensiones de alto riesgo, algunos temas de comités de reclamos, la negociación colectiva que se avecina. Ya decidimos hacer elecciones para negociadores el próximo mes de octubre, para preparar con toda la anticipación la negociación colectiva del otro año, revisar hacia adentro también la casa, vamos a hacer una reforma estatutaria nuestra. Pero no se me adelante, Edwin, porque yo ahorita le voy a preguntar acerca de la Asamblea Nacional de Delegados, pero mientras tanto cuénteme un poquito más sobre ese tema de las consultas populares, que es a lo que hoy día pues se apunta la organización sindical. El tema de las consultas populares hoy muchos han escrito en las últimas semanas sobre el tema. Ha habido muchas columnas sobre el tema de un lado y de otro, los ambientalistas extremos diciendo pues que eso es que prohibir pues la explotación minero y energética es para ellos muy importante, posición que respetamos, pero el otro extremo en el que estamos diciendo pues nosotros estamos de acuerdo en que haya explotación minero-energética con respeto por el medio ambiente y con inversión social. Creo que es un debate que tiene que dar el país y por eso próximamente estaremos agendando debates de ese tipo, porque aquí no puede ser el tema del todo o nada, no puede ser que no explotemos nada. No, nosotros somos trabajadores de una empresa petrolera. Decimos defender a Ecopetrol. Cuando le decimos a los colombianos salgamos a defender Ecopetrol es porque estamos convencidos que Ecopetrol renta en favor del pueblo colombiano. Que se roben el dinero y que haya corrupción es otro debate, pero no podemos negar que las utilidades de esta empresa van en programas sociales a favor del Estado, del pueblo colombiano, de que la industria mineroenergética arroja más o menos 190.000 empleos en el país, que la industria petrolera más o menos son 60.000 empleos que genera en el país. Entonces no podemos decir que cerremos todos los pozos, apaguemos las refinerías, dejemos de hacer minería y al mismo tiempo reclamamos inversión social. Entonces la USO tiene que dar ese debate también, lo vamos a dar con las comunidades, lo vamos a dar con los ambientalistas, lo vamos a dar con la academia, con la política, y ese es un debate de alto nivel de sensibilidad política en el que tiene que estar la USO. Por eso cuando dicen que la USO se politizó o no se politizó, pues la USO siempre ha estado metida en debates políticos y esto es un debate político y la USO tendrá que saber cuáles intereses representa y de qué manera los va a representar. Claro, y todo en el marco pues de preservar el medio ambiente y desde luego la salud humana, ¿no? Sí, es que nosotros somos convencidos de que hay yacimientos que por mucho petróleo que tengan no se pueden explotar por temas ambientales, por temas legales. Eso está claramente reglamentado. Nosotros creemos que detrás de las consultas populares a veces se juega fácilmente con el sentimiento frente a la sensibilidad ambiental, pero realmente lo que reclaman las comunidades es inversión social, es atención. Cuando el gobierno modificó el sistema de regalías, o el Congreso modificó, por iniciativa del gobierno, modificó el sistema de regalías, lo que hizo fue centralizar el manejo de las regalías y quitarle participación a las regiones en las decisiones sobre la explotación minera y petrolera, y obviamente le quitó hasta plata, es decir, regiones que pasaron del 80 hasta el 20% en regalías, y pues obviamente las regiones están pidiendo inversión social, porque también es una percepción, y no una percepción equivocada, es una percepción absolutamente basada en la realidad. La explotación petrolera no se ha traducido en mejores condiciones sociales para las regiones donde se explota. Y el mejor ejemplo lo tenemos aquí a 20 minutos. 100 años de explotación petrolera vamos a cumplir el próximo año y todavía las comunidades tienen que hacer un paro para reclamar hospitales, vías y servicios públicos. Lo mismo sucede en Puerto Gaitán, en Casanare, en todos esos sectores donde
hay abundante petróleo, pero no hay inversión social, no se ve, no se traduce eso en mejores condiciones para la calidad de vida de los colombianos. Claro que sí, este tema tiene mucho tanto de largo como de ancho y pues desde luego que la organización sindical está dispuesta a realizar un debate en torno a esto. Edwin, ya usted lo mencionaba un poco anteriormente, estamos próximos a realizar nuevamente la Asamblea Nacional de Delegados. ¿Cuál es el objetivo de esta nueva versión, por llamarlo de alguna forma? Nosotros queremos hacer algo diferente. Este sindicato se tiene que atrever a hacer cosas diferentes. Y tenemos planeado, voy a quizás a chiviar a nuestra organización sindical, pero tenemos pensado hacer dos importantes debates de carácter político. Uno, relacionado con este tema de la industria minera energética. Esperamos vamos a elevar las invitaciones al ministro de Minas, es decir, a la máxima autoridad del tema en el país, al presidente Ecopetrol. Estamos esperando poder elevar la invitación al presidente Ecopetrol, y vamos a tener nuestros propios invitados, por ejemplo al doctor Libardo Sarmiento, al doctor Mario Valencia. Queremos que desde diferentes ópticas miremos cuál es el presente y el futuro de la industria petrolera, porque nosotros somos un sindicato de la industria petrolera y por lo tanto esos son los intereses que representaremos. Y otro panel que es muy importante sobre un tema de actualidad, el tema de paz. Esperamos poder vamos a elevar la invitación a alguien del gobierno, esperamos que sea el doctor Humberto de la Calle, quien fue el jefe negociador por parte del gobierno con las FARC, un delegado de las FARC, un delegado del ELN y un delegado de la sociedad civil que nos permita discernir sobre este tema tan importante para el país como es el tema de paz. Y el punto fundamental de la asamblea de cara hacia adentro, hacia la reorganización, hacia la autorreforma sindical, es la reforma de estatutos. Esperamos plantear una reforma de estatutos novedosa, ambiciosa, amigable con el medio ambiente, visionaria, para pensarnos no solamente ser el sindicato del sector petrolero, sino del sector minero energético. Eso nos implicará grandes transformaciones, fusiones, uniones con otros trabajadores, con otros sindicatos, porque nosotros estamos convencidos que para hacer todas estas grandes indignaciones nacionales, estas grandes movilizaciones nacionales, las que también la USO ha protagonizado en determinados momentos de la historia reciente, tienen que transformarse en poder político. Si no nos transformamos en poder político, pues obviamente nos van a seguir gobernando los mismos con las mismas y vamos a seguir luchando contra esas políticas. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en poder político y una forma es la unidad del movimiento obrero, por ahora lo que nos corresponde, el minero y energético. Entonces vamos a hacer unas propuestas al interior de la asamblea, que es la máxima autoridad de la organización sindical. Son más de 100 delegados de todas las empresas donde tenemos afiliados, elegidos hace 2 años por los trabajadores, que nos reuniremos, si todo sale bien, en la ciudad de Bucaramanga para debatir estos importantes temas y que a través de resoluciones nos den el mandato a la Junta Directiva Nacional de qué quieren los trabajadores petroleros, cómo están pensando, qué quieren de su sindicato, qué quieren de la industria petrolera y qué quieren para el país. Bien, hablaba usted un poco de tema de paz, de que si la USO se politizó o no, de que si siempre ha sido pues en este mismo camino. A propósito de la situación política que está viviendo Barranca Bermeja, hábleme un poco de la posición que ha asumido la organización sindical frente a esto. La USO lamenta profundamente la polarización que hay al interior de la ciudad por este tema. Uno debiera estar defendiendo ideas, posiciones, argumentos. Uno quisiera que en la televisión barranqueña, en la radio, hubiesen debates de los que están a favor del alcalde, en contra del alcalde, para que en el marco del respeto pues ganen las ideas. Pero aquí lo que ya está pasando es la extrema polarización. Cuando se acaban las ideas, entonces se recurre al insulto, a la descalificación. La USO ha estado pues en los últimos días en la peor descalificación por parte de los enemigos del gobierno municipal por haber adoptado una posición política. Y hay quienes dicen que la USO se politizó, que la USO se mermeló, que está llena de contratos, que está llena de dinero, que nos dieron no sé cuántos millones para la marcha. Es decir, un montón de mentiras alrededor de intentar descalificar la posición que adoptó la USO de orientar, que no es más que una orientación, de abstenernos de participar de esa jornada de revocatoria. Hemos dejado claro, somos respetuosos de las demás, no han visto a ningún dirigente de la organización sindical ni al sindicato mismo descalificando la posición de quienes quieren revocar al alcalde. Están en todo su derecho, que le den todas las garantías, que le den todas
forma para que puedan ejercer, porque eso es un mecanismo de participación ciudadana y es obviamente legítimo. Pero decir que la Unión Sindical Obrera el 2 de julio va a poner explosivos en la ciudad para que la gente no salga a votar, como lo ha dicho uno de los líderes de la revocatoria, es absolutamente, no solamente que raya con la calumnia, sino que también es absolutamente peligroso, porque eso no se puede decir por decir o porque lo escuché o porque lo inventé. Es decir, además de que si eso fuera cierto, pues tiene que probarlo. Y nosotros por eso hemos decidido de llevar esta conducta particular a las autoridades para que investiguen no solamente esos hechos, sino también para que quien ha dicho eso pues se retracte de esas peligrosas afirmaciones. Brevemente, ¿está llena o no la uso de mermelada? Pues estamos esperando que nos lo certifiquen, que nos lo prueben, porque nosotros somos una organización sindical que vivimos de la negociación colectiva con las empresas y de las cuotas sindicales de nuestros afiliados, que además son legítimas. Porque si nosotros peleamos por nuestros beneficios, por los beneficios de los trabajadores, es legítimo, además está dentro de la ley, que los trabajadores hagan un aporte en la cuota sindical. Ahí están las cuentas abiertas a todos los ojos de nuestros afiliados. Entregaremos nuestro informe financiero al interior de la Asamblea Nacional de Delegados y por ningún lado veo ni los 300, ni los 400, ni los 800 millones que dicen los amigos de la revocatoria que nos dieron en la pasada marcha del 17 de marzo. Bien, hablando hoy entonces con Edwin Palma, vicepresidente de la USO Nacional, sobre la conferencia número 106 de la OIT, Escalafón, Consultas Populares, Asamblea Nacional de Delegados, que se realizará en el próximo mes de julio, y el tema de coyuntura en Barranca Bermeja, la revocatoria, ¿sí o no?, del alcalde de Barranca Bermeja, y cuál ha sido la posición que ha asumido el sindicato. Edwin, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias a usted por la invitación y permitirnos hablar de todo un poquito. Bien, y como la USO también es deporte, los voy a dejar con las imágenes de la primera válida de ciclismo que se corrió entre Barranca Bermeja y el municipio de Yondó, Antioquia. Si quieren conocer más de nuestra actualidad sindical, visítenos en nuestra página web www.usofrenteobrero.org. Nos vemos en la próxima emisión del Semanario Obrero, el informativo de la clase obrera.